grabando y voy a compartir nuevamente la presentación de valoración de beneficios, donde quedamos. Y estoy hablando de las valoraciones objetivas, que son las que yo he trabajado, como por ejemplo el costo de enfermedad, que yo les decía, que determinar ahora, no cambio en la productividad, si ustedes quieren ver, por ejemplo, este proyecto de riego, quieren ver cambio en la producción, ya ese cambio en la producción en relación a la condición base, si me aumenta el beneficio, lo determino por la venta adicional que me generaría ese cambio de productividad. Y de hecho, eso es lo que realmente buscan los productores cuando dicen que queremos un proyecto de riego, porque saben que con mayor agua pueden mejorar su nivel de producción. Y ahora esto no, pues esto estamos hablando de costos de enfermedad que son asociados más bien a temas de políticas públicas y como les decía yo, que la población se enferma, ¿cierto? O sea, no es solamente un costo para la persona, que debería ser el hecho de no tener buena salud, sino también el Estado, el país asume un costo de eso que está asociado por un lado a las licencias, al ausentismo laboral y a la calidad de vida de la persona, que también, y todo el gasto de salud que tiene que incurrir para que esa persona se mejore, ¿cierto? Entonces ustedes se fijan cuando vemos los costos de salud y lo queremos valorar, como en el caso de la publicación esta que les mostré y que voy a compartir con ustedes, se incluyeron los costos por atención médica, se pueden incluir los costos por salario, y otros costos relacionados. En este caso, nosotros solamente valoramos la atención médica, pero también los costos por salario. ¿Cierto? Si una persona no viene a trabajar, eso es ausentismo laboral. Ahora, que yo le dé una licencia, es un beneficio del Estado, pero una licencia de corto plazo no me permite muchas veces tener que poder contratar una persona de reemplazo. Entonces, si la persona no vino a trabajar ese día, se resiente en el resto de los trabajadores porque tuvieron que absorber parte del trabajo. Yo creo que más de alguna vez les ha pasado a ustedes que no aparece un colega por razones justificadas y todos tienen que absorber el trabajo de ese colega y lo ayudan solidariamente, pero implica también un esfuerzo por el resto de la organización para poder absorber ese efecto que tuvo por la enfermedad, ¿cierto? Y eso es algo que es importante. ¿Qué es lo que nos incluye esto? Estos análisis, hay que ser objetivo, le digo, no hay que irse por las ramas para que uno no se complique. No incluye, por ejemplo, preferencia a las personas en relación a la salud o lo que están dispuestos a pagar. Entonces, por ejemplo, yo podría pagar por la misma enfermedad distintos valores en distintas clínicas, ¿cierto? Si está en el sistema privado, en el sistema público, pero en realidad ese es un detalle. Yo lo que quiero valorar es el arancel de referencia porque quiero ver el gasto medio de salud. Entonces, no me voy al detalle. O las acciones defensivas que los individuos puedan usar para no verse afectados, que ese es un gran problema con mi metodología, de que yo hablo de los promedios, pero por ejemplo hay gente que no reacciona de la misma forma con la mala calidad del aire, de la misma forma que ustedes ven que hay gente que frente a una enfermedad no toma licencia o no hace ausentar el trabajo y hay otros que sí reaccionan. Entonces acá lo mismo, hay algunos que van a los centros de cuidado o los centros de salud, otros toman autocuidado y no van, y a mí igual me distorsionan mis predicciones porque yo a veces establezco la relación entre calidad del aire y las visitas a los centros de salud. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Respira Bio Bio, que funcionaba fantástico hasta el año pasado, porque este año es súper atípico, porque cualquier persona que va a un centro de salud con síntomas respiratorios porque tiene sospecha de COVID, pero no va por razones de asma o porque prefiere autocuidarse por el miedo a que se contagie allá. Entonces me distorsiona a mí mis predicciones en cuanto a esto. Y tampoco establece, por ejemplo, pérdidas comerciales o las molestias generadas por la contaminación. Eso no lo puedo valorar, entonces lo dejo a lado. Entonces, paso número 1. Si yo quiero aplicar la metodología de costo de enfermedad, y les voy a mostrar dónde yo lo he aplicado, y lo apliqué en este trabajo que les mostré yo en la Revista Médica de Chile. Paso 1, identificar las causas, por ejemplo, la contaminación del aire y los efectos en las personas, que en este caso se han estudiado muchos artículos, o sea, ni siquiera yo tengo que probar que se enferma la población. Eso se viene investigando hace muchos años a nivel mundial, y hay un consenso que sí se ha llegado, y por eso me sirve, que las personas frente a la contaminación, independiente de la raza y independiente del nivel socioeconómico, todas reaccionan más o menos iguales. O sea, cuando hablamos de asma o hablamos de enfermedades broncorespiratorias, reaccionan más o menos iguales frente a la contaminación, ¿cierto? Y por eso me sirven estudios de otros países sin tener que yo hacerlo acá. Tú los puedes corregir o aplicar algunas cosas, pero reaccionan más o menos igual. Reaccionan más o menos igual a los contaminantes del agua, a los contaminantes del suelo.
Entonces eso te permite que si tú no encuentras normas locales o encuentras estudios locales, tú puedes usar estudios hechos en otro lado para poder determinar estas relaciones causa-efecto. Contaminación del aire, efecto en la salud. Y yo distingo, por supuesto, si lo quiero hacer algo más efectivo, específico. Por ejemplo, lo puedo hacer por grupo etario. Yo les puedo pasar una pillería. Los grupos etarios que tengo que más reaccionan a la contaminación del aire, ¿cuáles son los rangos etarios? A ver si ustedes conocen cómo afecta la contaminación. Por edad, Exactamente. ¿Y cuáles son los más, los dicen, más afectados? adultos mayores y menores de edad. Los adultos mayores y los menores de edad. Exactamente. Son los grupos que, de hecho, si usted ve las estadísticas del DEIS, del Departamento de Estadística de Salud, del Ministerio de Salud, son los grupos que tienen más visitas. Y después hay un rango grande, por supuesto, en que somos nosotros, porque no somos ni niños ni adultos mayores, que estamos en un grupo grueso. Pero los más afectados de estos son las personas, primero que todo, mayores de edad y los niños, y después están las personas que tienen alguna condición preexistente, algún tipo de enfermedad broncopulmonar o que tengan asma, todo eso también se ven afectados definitivamente. Así que para que lo tomen en consideración ustedes cuando hagan este análisis, ¿se fijan? Por otro lado está el tema de la paso 2, determinar relación causa-efecto. O sea, ya tengo los grupos objetivos que quiero tomar, tengo las poblaciones y todo eso, y la relación causa-efecto, que por lo general son papers o publicaciones o los mismos trabajos que hacemos nosotros, porque al final lo que se rescata es la vinculación que hay entre la dosis y respuesta para Concepción, para Chillán, que eso lo hace específico a la zona, porque el trabajo que hicimos nosotros no da a demostrar que la gente se enfermaba con la contaminación del aire, porque eso ya está ultra estudiado. Nosotros lo que hicimos es precisar qué tanto reaccionan las personas en Concepción o en estos artículos que les dije que recientemente sacamos este año en Chillán, Los Ángeles y Concepción, porque ahí te da un sitio específico como para poder alinear estos efectos de autocuidado, medicación y otros ajustes que hay. Entonces, yo veo la cantidad de concentración de contaminantes, por ejemplo, concentración de material particulado fino, versus el número de personas que requieren tratamiento frente a eso. Y después, estimo los costos de la atención para esos tratamientos. Entonces, yo lo que estoy haciendo con la metodología 1, paso 2, paso 3 de esta metodología, es que primero establezco relación causa-efecto, yo voy a identificar la causa, contaminación del aire, el efecto, enfermedad respiratoria. Veo la relación causa-efecto, que es la dosis, concentración, respuesta, como quieran ustedes que ver con este nivel de aumento de concentración del aire, cuántas personas se podrían enfermar, lo establezco. Y en el paso 3, qué tipo de enfermedades ocurrieron, yo las valoro económicamente por el costo que tiene ese tratamiento. Y con eso yo voy relacionando finalmente la calidad del aire, los cambios, con los cambios en visitas médicas y los costos que se atribuyen a ello. Eso es lo que yo quiero hacer con mi metodología. Y como les decía, esas dosis respuestas están ultra estudiadas, lo que implica que ahí no tiene mucho sentido yo profundizar a menos que encuentre una forma nueva de que me afecte un contaminante. Pero si yo me voy a basar en las enfermedades ya reconocidas, yo lo que hago es establecer estas curvas que se llaman. No sé si ven el cursor, voy a poner en modalidad cursor de nuevo. Ven esta curva, que es como la curva que se calcula entre la dosis y la respuesta que tengo yo. Entonces la dosis puede ser, por ejemplo, la concentración en microgramos por metro cúbico de material particulado, ¿cierto? Y la respuesta va a ser la cantidad de personas que consultan los servicios de atención de urgencia, porque también estamos buscando urgencia, o sea, hospitalización ya es mucho más grave, pero la urgencia sí van, los niños respiran mal, los adultos mayores les cuesta respirar, y eso es lo que agarramos, y quedan en las giras altas, quedan con condición de asma, o una condición de neumonía, a veces también llega, entonces ya tenía una neumonía o se le generó una neumonía y van a los centros de salud. Entonces ahí se establecen esas curvas que normalmente se investigan de esa forma, pero yo la muestro un poco para los que han visto esto, y se establece esa relación dosis-respuesta. Y aquí hay un ejemplo de un proyecto que hicimos nosotros en Rancagua y en Osorno. Yo voy a mostrar el ejemplo de Rancagua, donde lo hicimos con el Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente, porque ellos querían valorar el impacto que podía tener la implementación de proyectos de calefacción distrital en zonas densamente pobladas con problemas de contaminación del aire. ¿Y ustedes han escuchado hablar de la calefacción distrital? ¿Han escuchado hablar de esa tecnología? No.
profesor, no. Sí, en un seminario que fuimos de energía renovable y no convencional, Waste to Energy, que en Temuco. Y hay una chica habló de calefacción distrital que se hacía mediante una planta de incineración de basura. Y con eso calefaccionaban a toda la ciudad, creo que era Suecia, Dinamarca. Suecia y Dinamarca lo usan mucho, exactamente. Sí, era por el proyecto de WTE Araucanía, ¿no? Sí, Sí. sí, por eso la U de la Frontera hizo un seminario donde trajeron a una chica que hizo su doctorado en Suecia, Dinamarca, no me acuerdo el país, y trajeron a expositores también internacionales a hablar del tema. Muy bien. ¿Vieron mi obra de arte que dibujé aquí en la pizarra? Sí. La intención es lo que vale, profesor. En realidad se ve como medio ofensiva, pero menos mal que era cuadrada. La intención es lo que vale. Menos mal que era cuadrada la central, por favor no me malinterpreten. Pero es una central de energía que tiene una chimenea, por supuesto, y tiene un generador, produce energía, ¿cierto? Entonces este es el símbolo de generador, produce energía y esa energía puede producir agua caliente que va por esta ruta y empieza a calefaccionar las casas que tienen estos radiadores como de calefacción central. Y yo con una central centralizada calefacciono muchos lugares, que en realidad si ustedes lo ven, la Universidad de Concepción tiene una central de este tipo, allá que la chimenea se queda en el Eula, es la salida de la central a gas que alimenta los edificios de la planta baja, ¿cierto? Así que el concepto de la universidad era que puso un sistema distrital para calefaccionar sus edificios principales desde el momento de la concepción de esta ciudad universitaria. Y la razón era para evitar de que cada edificio tuviera su propia estufa o calefactor y todo eso, o sistema de calor, y se buscó una... Entonces, ¿por qué se estudia esto? Porque en países desarrollados donde tienen demanda energética, una solución inteligente es tener un sistema centralizado de entrega de energía, por un lado, para poder bajar los costos, y segundo, para evitar contaminar. Porque el problema que Chile tiene con la leña es que la solución de las casas es individual. Imagínense, funcionáramos de la misma forma para la electricidad. Cada casa tiene su equipo electrógeno. De partida, imagínense la contaminación acústica. Y segundo, las emisiones que habrían de gases de alguna forma de combustión de los motores. Y tercero, sería caro para todos. ¿Sí o no? Por el costo de la gasolina no son muy eficientes esos motores de los equipos electrógenos. Entonces, eso que aparentemente para nosotros suena como futurista, eso debe sonar para un país en vías de desarrollo, tener sistemas centralizados de energía, que nosotros en Chile lo tenemos hace mucho tiempo desarrollado. El agua potable, la electricidad son distribuidos de forma centralizada, ¿sí o no? Y de hecho funcionan incluso como un monopolio natural, o sea, tú cuando estás en tu casa no tienes la opción de cambiarte de compañía eléctrica ni de empresa de distribución de agua potable. Entonces, la energía también la calefacción también es un servicio. Y los países, como usted mencionó, Suecia, tienen estos sistemas. Entonces, la idea es que eso mismo, tecnología, ¿por qué no implementarla en Chile? Si cuando viene un sueco a darte una charla acá dice, cae de cajón tener sistemas centralizados de energía, si ustedes están ahogados con el humo, porque cada casa busca su solución propia de calefacción, no así la de uso de agua potable, alcantarillado y electricidad. Entonces, tenemos esta dicotomía de que por un lado estamos súper bien regulados, pero por otro lado, cuando se trata del principal gasto energético que tiene una vivienda, que en la zona centro-sur del país, del orden de un 46%, el principal gasto es calefacción. Después todo lo otro consumo, incluyendo cocción en alimentos, agua caliente, es calefacción el principal demanda energética. Y ese queda a disponibilidad de lo que queramos nosotros. Y ahí estamos mal, porque está con el mismo problema, estamos desregulados y estamos desinformados. Entonces, estos proyectos se evaluaron y la idea era evaluar el impacto sobre la calidad del aire que podría generar el desarrollo de estos proyectos de calefacción digital en ciudades contaminadas y por supuesto lo estoy mostrando acá por esta parte. Deberá evaluar los beneficios en salud por el uso de un sistema distrital por sobre hacer que cada casa haga lo mismo. El problema, cuando uno ve un barrio, y esta es la ciudad de Rancagua para los que no la conocen, así que les puse
una ciudad bonita, así se ve en invierno, de hecho, esta es una fotografía tomada en invierno, ¿cierto? Con un día limpio, se ve la cordillera, una ciudad bien encajonada, si uno le saca una elevación a la ciudad, para los que no conocen Rancagua, la ciudad, me refiero a elevación vista digitalmente con un mapa, así está. Está cerca de la zona de angostura que tiene Chile, donde está el casino Monticello, a lo mejor han pasado por ahí, donde hay un túnel antes, y en esa zona de angostura está bien encajonada, está la cordillera de la costa, y está la cordillera de los Andes. ¿Ven el puntero, supongo, cierto? Sí, sí se Sí, ve. profe, sí, sí. Y ahí está la ciudad. Ahí está la ciudad de Rancagua. Y la ciudad de Rancagua es una ciudad que ha tenido un crecimiento normal, o sea, tiene una actividad principalmente vinculada, por un lado, a la actividad agrícola, pero también tiene una actividad fuerte en la parte minera, ¿cierto? Esta es como la ciudad dormitorio de la actividad del teniente, que está hacia la Perecordillera, hacia acá, ¿cierto? Ahí está la cuenca del río, uno de los ríos que pasa acá, este es el Cachapoal, si no me equivoco, ¿no? El que conoce más la zona me puede corregir. Tiene una cuenca ahí marcada, esas son cuencas de río, por si acaso. Y ahí se ve la ciudad que tiene estos problemas de contaminación del aire que está superando la norma. Y nosotros trabajamos en esta ciudad, hicimos unos estudios previos, después hicimos este estudio de calefacción distrital, y como ustedes ven, supera la norma anual y supera la norma del percentil 98, que es la norma de 24 horas. En este caso era para material particulado PM10 y sin lugar a duda cuando salió la de 2,5 también, por supuesto, supera la norma de material particulado fino. ¿Qué problemas tiene? Las enfermedades que les decía yo, y esa es la gran motivación para establecer los beneficios, porque la población no lo asimila directamente. Ellos cuando los quieren regular dicen, si me prohíben la leña, y también nosotros dimos charla ya, decían, me va a costar más calefaccionarse. Pero yo le decía, pero estoy de acuerdo, caballero, pero piense usted en los ahorros en salud. Y él me respondía, pero yo no los pago. Sí, exactamente, pues los pagamos todos. Entonces, el ahorro está distribuido, pero el gasto que incluiría un hogar, si no se toma una medida inteligente, está en el bolsillo individual de cada uno de esos. Eso ya ha sido explicado hace mucho tiempo en este documento de Garrett, que era la tragedia de los comunes. No sé si han escuchado hablar de ese paper publicado hace muchos años, que habla de esta distorsión que hay en el precio y en los beneficios y los costos que al final hace que hay un menoscabo en el medio ambiente, o sea, se termina degradando muchos factores ambientales, porque yo el beneficio no lo veo directo en mí de usar, por ejemplo, la leña, porque ahorro, pero el deterioro ambiental y el deterioro común para todos, que es la salud de todos, no la valorizo, y por eso para mí no es una fracción de lo que me costaría a mí ahorrar con el usar la leña. Entonces por eso yo estoy distorsionado. Pero si uno lo ve como Estado, lejos es el costo social es mayor que el beneficio privado de usar leña. Por lo tanto, por eso se están tratando de trabajar en medidas de reducción y prohibición de leña. Porque aunque yo no quiera darme cuenta, el Estado ya hizo estos análisis. Y algunos de ellos se basan en estos trabajos, ¿cierto? La ciudad tiene los típicos ingredientes como para decir que tiene mala suerte. Entonces, primero que tiene mala ventilación. Porque cuando uno plantea esto y cuando no hay mucho conocimiento, ahora sí, pero antes yo recuerdo que hice los primeros estudios, yo planteaba esto y le decía, pero es que usted no sabe, joven, si el problema es la mala ventilación. Y le digo, pero es algo que no puedo cambiar. ¿Cómo que no? No puedo cambiar. O sea, la ventilación es producto de un valle, ocurre esta inversión térmica, se llama advección, el efecto que hay, está estudiado, pero no puedo hacer nada. Más que entenderlo, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo gestionar las fuentes que aportan con contaminación, que en este caso se configuran el uso de un mal combustible, con una mala tecnología y con un derroche asociado a una mala aislación. ¿Se fijan? O sea, es una trilogía de factores que hace que en Chile particularmente esto haya sido una epidemia. Primero que todo, las casas tienen mala aislación, o sea, ocupan más energía de lo necesario. Por eso, sin dar el ejemplo, en mi casa yo prefiero ponerme una chaqueta ahora que tener que poner la calefacción para temperarla a la condición de andar sin la chaqueta, porque no hace suficiente frío como para justificar prender una calefacción de base. Entonces mejor ahorro un poco de energía, aparte que estoy en la pieza, después voy a salir de acá. ¿Para qué la voy a calefaccionar si actualmente, porque también mido la sensación térmica,
tengo 17 grados. Con 17 grados estoy bien con una chaqueta. No sé si ustedes piensan como yo, a lo mejor dicen, el profesor es así. No se trata de eso, tiene que ver con lo que digo yo. Si yo me abrigo, yo me puedo abrigar yo o puedo abrigar la casa. Si abrigo la casa, estoy de alguna forma también agregándole aislación térmica a la vivienda. Y eso es lo que, por eso se habla de que se encontraron que las viviendas ocupan demasiada energía para calefacción, no porque el clima es inadecuado, sino porque no tienen suficiente aislación acorde a los estándares que se habla ahora. Entonces, por eso están todos estos programas de aislación y se cambió la reglamentación térmica hace muchos años y se quiere seguir mejorando con esto, con la certificación térmica. Y por otro lado, la mala tecnología, que en realidad fue algo de la combustión lenta que no evolucionó bien acá en Chile y después, por supuesto, se dieron cuenta que los equipos no eran muy buenos. Entonces, todos esos factores se conjugan y hace que muchas ciudades del sur de Chile tengan malos niveles de contaminación y producto de las emisiones por calefacción de leña, que es una decisión personal que termina siendo un problema colectivo. Entonces, ¿qué problemas tienen esta ciudad particularmente? Que esta ciudad, por ejemplo, se hizo una proyección del crecimiento que tenía, se levantaron en la dirección de obra los proyectos que estaban en evaluación para poder hacer nuevos proyectos inmobiliarios y también se había modificado recientemente el plano regulador y se hizo una extensión urbana porque la ciudad seguía creciendo y se habían aprobado varios proyectos o cambios donde se iban a seguir desarrollando barrios y los barrios bajo el concepto tradicional de que se entregan las casas y al cabo de la ocupación se instalan las calefactores a leña, ¿cierto? Y sigue el problema persistiendo porque la otra distorsión que no mencioné es que cuando tú le preguntas al chileno ¿cuál es el mejor energético para calefaccionar? ¿Cuál es la respuesta inmediata que hay? La leña. No hay nada como la leña. Ahora yo no lo voy a discutir acá, lo podemos dejar para el coffee. Yo soy enemigo de la leña, me declaro, ¿cierto? Porque debido a esta condición tenemos muchos problemas de enfermedad. Y segundo, yo creo que le podemos dar otros valores a la madera que quemarla. O sea, quemar una madera nativa es un crimen. Pero bueno, no es mi punto, no voy a pasar mi convicción acá, pero por algo lo estudio. Entonces la mejor forma de atacar esto es con información. Porque políticas públicas, finalmente yo he participado en regulaciones, en la norma de emisión de los calefactores, y se logró sacar algo ahí. Volviendo a este tema, crecía la ciudad, y si no se hacía nada, la ciudad iba a seguir como esta fotografía. Vean, estos son barrios relativamente clase media, media alta, ¿cierto? Reconocen las típicas casas cuando se hacen estos proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Estas son casas de 3.000 a 4.000 UF, la 2.000 a 4.000 UF, es un rango dependiendo del tamaño, perdón. Son casas nuevas, pero fíjense que tiene una particularidad, porque estas son las típicas casas que las entregan sin calefacción y al poco tiempo le instalan estas chimeneitas, que es lo que uno ve con el humo visible y se transforma en un barrio lleno de humo. Yo creo que a ustedes les ha pasado, vayan a barrio, no sé, vayan a la Loma de San Sebastián, vayan en la tarde. Vayan a la Loma de San Andrés, también lo mismo, o sea, vayan a San Pedro, donde quieran, donde hay barrios estos típicos de casa, digamos, no estoy diciendo que son casas pobres, para no seguir con el argumento de que la leña es el combustible de los pobres. Es el que no entiende de que esto es transversal. Este es un problema de que ya lo hemos estudiado y un energético transversal, y los que más consumen son los que tienen más ingresos, entonces tienen más plata y casas más grandes. Entonces, ahí está. Entonces, el proyecto distrital lo que hacía era evaluar distintas alternativas para esos barrios, para que en vez de convertirse en casas con chimenea y estufa y tirar, me refiero a la chimenea del ducto de la estufa, la chimenea es un derroche, y tirar humo, sino que se instalaran dentro del proyecto estas tuberías que entregaran agua caliente para calefacción y para uso sanitario. Entonces evaluamos distintos proyectos, por supuesto yo estoy resumiendo cómo lo hicimos para que vean la lógica. Evaluamos el costo de hacer el equipamiento completo desde las calderas, las bombas de recirculación, la red completa, todo el plan de inversión, todo lo que implica la prefactibilidad de hacer un proyecto de esta característica, considerando que la tecnología funciona en varios países de Europa, por lo tanto aquí no hay ninguna incertidumbre tecnológica, porque esto no es algo piloto, sino que esto es más bien una tecnología que es madura y existe en muchos países, y prueba de ello la tiene la universidad hace muchos años, ¿cierto? Y por eso establecimos una metodología de cálculo. Entonces la metodología es identificar los proyectos residenciales que se van a construir dentro de los horizontes de los siguientes años, ¿cierto? 2,
buscar barrios nuevos, porque ahí también llegamos a un consenso, es más económico diseñar el barrio con un sistema distrital que entrar a picar un barrio existente y tener que reconvertir. Y aquí le voy a dar un tip para que digan que el profesor igual le da beneficio. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de comprarse una casa o diseñar una casa recién, o lo están pensando, y quieren poner la aislación térmica, y quieren mejorar la aislación de lo que mínimo que pide la ley, porque lo que pide la ley es muy básico. O sea, es como, queda como una categoría D más o menos, de D, o sea, de la A, como la ampolleta, no queda en la mejor categoría. O sea, lo que te pide es muy básico, es mejor que nada, pero no es mucho. Entonces, si ustedes dicen, no, yo voy a invertir un poco más en mejorarla, es más barato hacerlo desde el diseño de la casa que esperar que le entreguen la casa y reconvertirla, ¿cierto? Por ejemplo, cambiar una ventana. Si ustedes no lo hacen en el diseño, cambiar la ventana le va a costar el precio de la ventana instalada, pagar para que la saquen, comprar una ventana termopanel nueva, pagar para que la instalen. ¿Se fijan? Y así funciona muchas veces cuando uno ve un proyecto. Instalar calefacción distrital en un barrio existente es mucho más caro que construir el barrio en torno a un proyecto distrital, porque tú lo puedes optimizar las rutas, puedes instalar todo dentro de como se instalan los cables eléctricos, se instalan las redes de calefacción, todo se hace al tiro. Entonces tomamos esa opción para poder de alguna forma también hacer que el proyecto se justificara, porque sabíamos de que el costo principal que tiene, por ejemplo, un distrital es romper las calles, tirar los tendidos, reconvertir las casas, y eso a nadie les gusta cuando tienen que entregar la casa para que empiecen a picar los muros y todo eso. A pesar de que se pueden hacer por fuera las tuberías, así como cuando se reconvierten con gas, pero igual es complejo. Entonces hicimos barrios nuevos. Se usó la situación Business Usual, que es el escenario base, y se evaluó dos condiciones, una intermedia que la pidieron, ya qué pasaría si no se hace nada y solamente entra en vigencia la norma de emisión de los calefactores, que era como una condición mejorada, ¿cierto? Como un escenario mejorado de la condición base, pero no se hace nada. O sea, significa que cada uno sigue eligiendo su mecanismo de calefacción, pero la diferencia es que los calefactores a optar están regulados con una norma. Y la tercera, que era el que había que evaluar la situación con proyectos de calefacción distrital. Usamos modelos para establecer la relación entre emisión y concentración en el aire, ¿cierto? Que fueron modelos de dispersión, en este caso usamos CalPAF, ¿cierto? Rodrigo lo debe conocer bien, así que usamos CalPAF para poder hacer esto, y con esa relación de emisión-concentración establecimos los impactos en la salud, por lo que les contaba a ellos, con el costo de enfermedad. Y ahí estimamos los beneficios de implicar reducir la concentración de contaminantes en relación a no hacer nada, que era lo que preocupaba. Y de hecho este proyecto lo hicimos cuando se estaba en discusión. Acuérdense que yo no se sale la fecha inicial, disculpe que vaya para atrás, sale la fecha inicial que hicimos el proyecto. Bueno, lo hicimos justo cuando estaba la discusión de la norma, entonces también era uno de los escenarios a evaluar, que era, en el caso que no se hiciera nada, eran los mismos calefactores que vendían los productores a nivel nacional. Y esos eran los 6 pasos. Bueno, estos eran los proyectos que elegimos porque ya estaban en carpeta y teníamos acceso a los planos que se habían presentado en la Dirección de Obras Municipales, por lo tanto, como tienen que someterse a permiso, ya tenían nombre algunos de ellos y otros todavía no tenían nombre, pero habían pedido los permisos. Y fíjense que están todos marcaditos, estos proyectos, ¿cierto?, en la zona que ya se habían declarado modificado en el plano regulador con zona de extensión urbana, porque antes eran zonas agrícolas. Fíjense que están marcaditos los predios agrícolas, pero se había actualizado la modificación del plano regulador para que se anexaran a la zona urbana. Por eso se llaman zona de extensión urbana. Y ahí están los proyectos, ¿se fijan? Entonces, aquí no hay que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Basta que uno tome información, sepa cómo va creciendo la ciudad. Y la pregunta era que si no hacemos nada, estos nuevos proyectos se van a transformar en focos nuevos de contaminación en una ciudad ya contaminada. Ahí tomamos la superficie de los proyectos, la cantidad de viviendas que tenían. Fíjense que eran bastante grandes. O sea, proyectos como en su momento había uno que se llama, no sé, por Doña Sofía, iban a ser 300 casas nuevas, el más grande era el Parque Viña Santa Blanca, del orden de 700 casas. Entonces estamos hablando de proyectos que igual eran relevantes, que si no se hacía nada, se iban a construir
nuevas viviendas y se iba a dejar el mismo mecanismo natural de uso de calefacción con las mismas tasas de penetración que habíamos calculado para esta ciudad, que era que yo elijo calefacción a la leña o yo elijo calefacción acá, pero en realidad no iba a haber ninguna suerte de intervención, a menos que implementar un proyecto de este tipo. El escenario que dice Sasucho, no hacemos nada, va a quedar en el típico barrio que hay en Chile, donde uno sale en la tarde y ahí con qué se encuentra, como por ejemplo lo que va a pasar hoy día, en Concepción. Humo, por todos lados. Entonces, ese era el fin de Sasucho. Sacamos los valores que tenían publicados en distintos estudios, ¿cierto? Porque la idea es que si lo estábamos haciendo para el ministerio, vamos a usar sus propios datos, no los nuestros. Entonces, fíjense que esto no lo debería mostrar, ¿eh? Pero igual lo muestro, total, esa es la gracia de venir a clase. En Chile, en el año 2012 se había establecido el costo de la vida humana, porque cada persona que se muere en un accidente de tránsito, por enfermedad respiratoria, en un accidente laboral, eso tiene un costo. Y el costo medio que tiene la vida de persona que se muere, promedio, porque estamos hablando acá que no establece el nivel socioeconómico, no establece la edad, nada, es un promedio. Son del orden de 254.000, o sea, 254.000 exactamente dólares. Ese es el precio que tiene. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no, perdón, esto yo lo pasé a pesos en ese tiempo, son 254 millones de pesos, eran 500.000 dólares en ese tiempo, ahora es más caro el dólar. Pero estamos hablando del orden de 254 millones de pesos. Eso cuesta promedio una persona que se muera anticipadamente en el país. Entonces, si no me cree, este valor se ha actualizado, sí, yo tomé el año 2012 por el año que hice el estudio, pero estoy tomando los datos originales. Si nosotros tomamos estos 254 millones que había en ese tiempo, si quieren, multiplíquenlo por la cantidad de personas que han muerto por COVID. Ahí pueden darse una idea, el costo medio que ha tenido el impacto de la pérdida solamente por mortalidad en Chile, sin agregarle los costos de atención, porque después le agregamos los costos de atención hospitalaria, cardiovascular, asma, todo lo que genera, y ahí están otros costos en millones de pesos. Cada persona que se atiende por enfermedad respiratoria está costando el orden de, se multipliquen por 10 elevado a 6, eso es lo que le está costando, como está en millones, ¿cierto? Entonces, hicimos ese valor, calculamos las relaciones de muerte prematura, de respiratoria, que esa es la curva que están acá, ¿cierto? Los valores de concentración-respuesta, significa que nosotros tenemos un cambio de concentración y esa es la respuesta que tenemos, con su respectiva aviación estándar, porque es un rango el que se mueve, y eso lo llevamos por el modelo a las predicciones de los niveles de contaminación que habría y lo corregimos por la dosis respuesta multiplicada por la población que había, ¿cierto? Que por supuesto tiene que ver con la población que tenía la ciudad. Entonces así se veían los escenarios, los nuevos barrios, los impactos que habían en la calidad del aire. Y fíjense que esta imagen es bien interesante porque a pesar de que eran barrios periféricos, igual contaminaban al resto de la ciudad que ya estaba contaminada. O sea, no era tan local el problema, sino que la ciudad ya estaba contaminada y a pesar de instalar un nuevo barrio, ¿cierto? Como ven, por ejemplo, muy marcado ese de acá, ese barrio igual aportaba con contaminación al resto de la ciudad. Y eso, por supuesto, también es preocupante, porque cuando alguien le cuenta la ciudad ya está saturada, entonces yo tengo un vaso de agua lleno, que está rebalsado. ¿Qué pasa si le sigo agregando al agua a ese vaso? Por muy poca agua que sea, se sigue rebalsando. Entonces el punto es que el aire ya está mal, le sigo agregando nuevas fuentes, lo que estoy haciendo es que estoy empeorando la situación. Entonces hicimos la evaluación del escenario con calefacción distrital, ¿cierto? Y fíjense que bajaban considerablemente las emisiones desde el punto de vista de esos barrios en relación a la condición base, que era la condición con la que nosotros de alguna forma comparábamos. Y por supuesto, si eso lo valorábamos económicamente, terminaba finalmente con un beneficio valorado en 12 años, ¿cierto? Porque para la inversión inicial igual era cara, pero el beneficio que generaba esto era un beneficio del orden de 46.000
millones de pesos solamente en muertes y enfermedades evitadas debido a un cambio de la condición BIM-SASUCHA sin hacer nada en estos barrios nuevos versus tener que de alguna forma implementar un proyecto de energía distrital. Entonces, cuando uno los ve que esto existe en los países desarrollados, no es que ellos solamente sean desarrollados y tengan más tecnología, sino que ellos entienden estos beneficios y ellos lo valoran. O sea, saben el costo de la vida de las personas, saben estos perjuicios ambientales que tienen, por lo tanto, tratan de recuperar su calidad del aire para que nuevamente se pueda respirar y se pueda estar en esta ciudad. Entonces nosotros estamos en esa etapa, estamos en la etapa donde dice la curva esta de Kuznets, que estamos llegando con un pico de contaminación hasta que de repente despertamos y nos damos cuenta que el país no tiene futuro si no remediamos el medio ambiente. Porque ahora estamos como cada vez chuta, hay que hacer esto, están más planes de contaminación. No es lo óptimo porque todavía hemos llegado al equilibrio ya de definitivamente tener soluciones, estamos todavía trabajando implementando algunas. Bueno, Profe, cuéntame. de cierto modo, en la región de Magallanes se ocupa una calefacción distrital, pues, ¿cierto? Ya, o sea, por gas. No, pero eso no es distrital. Eso tienen redes de gas natural. Distrital Entonces, es una central de calor que distribuye calor. Tú lo que tienes allá es una red de gas natural. pero en la distrital, igual cada casa se hace cargo del dinero de eso, sí. Como que pagan esa calefacción, ¿o no? Tú tienes por lo general en una casa, tú tienes un medidor que te cuenta la cantidad de calor que entra y la cantidad de agua que usa, así como la calefacción que tienen algunos edificios. Y tú después prorrateas por el uso. A pesar que los países ya más desarrollados se dan cuenta de que eso también es un incentivo perverso, porque si soy apretado uso menos energía y acuérdate que está siempre la energía de base, que es la energía que, como cuando pasa con el agua caliente, tiene que recircular y mantenerse el sistema funcionando para mantener la temperatura por las pérdidas, que eso es algo inevitable. Entonces al final lo que se hace es que se trabaja en la estructura de precios para que el incentivo sea usarla, porque al usarla todos ganan. ¿Me entiendes? El costo medio baja para todos. Probablemente más de algunos viven en un edificio donde se vuelve impagable la calefacción por lo mismo, porque algunos la quieren usar, otros no, y al final optan por cortarla. Y eso es lo más triste que hay, porque te demuestra que nuestro egoísmo se predijo en los años 60 ya por el Garrett, como decía, que era el que hacía la tragedia de los comunes, porque decía esos comportamientos hacían que nuestras acciones fueran distorsionadas. Ya. O sea, para entenderlo bien, es como una gran caldera que alimenta diferentes sectores. Claro, entrega calor central a distintos sectores y agua caliente. Es un servicio, así como cuando me llega la internet por cable, me llega la electricidad por cable y me llega el agua potable por cañería, me llega el calor también por cañería. Por eso por eso hice como una relación con el tema del gas al final. No, pero es que el gas no es distrital, porque el gas es un suministro más como el agua potable. Lo que hace es que tú acá entregas energía en forma de calor, entonces por eso es calefacción distrital. Y distrital es porque el territorio lo ordenan por distrito. De hecho, nosotros también tenemos distritos. ¿Qué distritos tenemos en Chile? Porque de hecho, cuando ustedes ven nuestros diputados, todos esos son por distritos, pues son distritales que le dicen ellos. Nosotros tenemos distritos censales. Cuando uno va a votar a un distrito. Pero en otros países es un ordenamiento territorial, entonces se llama district heating, se llama, distrital. Entonces cada distrito se administra por territorio y tiene una solución de energía. Esa es la diferencia. Pero el gas natural existe, de hecho hay gas natural aquí en Concepción también, pero eso se maneja como un suministro, ¿no? Porque yo lo puedo usar para cualquier uso, lo puedo usar para agua caliente, lo puedo usar para cocinar, lo puedo usar para calefacción si quiero. Y en este caso no, porque acá yo distribuyo calor, entonces por eso es calefacción distrital. Por eso, yo no sé si usted ha ido a Punta Arenas y Sí, conoce sí, por supuesto. el museo de Sarah Brown. Sí, estaba en la casa de ella, sí, exactamente. Ya, en esa casa se ocupaba calefacción de ese tipo. Y estamos hablando de que ellos colonizaron Punta Arenas, o sea, esta tecnología, por así decirlo, es de hace muchos años atrás, pues nosotros aún no llegamos a eso. Claro, exactamente. Ellos tenían un sistema de calefacción central que se llama, que de hecho los edificios normalmente tienen una caldera que alimenta todo el edificio, que es calefacción central. Ahora el distrital es más grande, porque yo puedo tener
barrios y manzanas completas bajo un mismo sistema centralizado. O sea, yo puedo alimentar fácilmente 1000 casas. Porque el objeto de esto, de hacerlo en gran escala, es que yo bajo los costos medios. O sea, voy bajando, mientras más grande, más bajo los costos. Porque la operación de la caldera, la parte del costo fijo, me refiero, lo voy prorrateando entre más personas, los gastos del operario, de las mantenciones, siendo que si tengo pocos usuarios, esos gastos los distribuyo entre pocos consumidores y me sale caro. Entonces, por eso recomendaban de que si esto se hacía, que tenía que ser masivo, no sirve bueno, para ponerlo en un puro pequeño barrio o ponerlo en un condominio, que era lo que quería hacer Chile, era todo pequeño, y dice, no, usted no te va a dar. Pero no porque la tecnología era mala, sino porque la escala económica no era suficiente para ver un beneficio, ¿cierto? Como decía, algo chico aporta poco. Entonces, allá no, allá en Suecia ciudades enteras están conectadas. Alemania Profe. también yo lo he visto, y queman la basura, por eso eran waste to energy también. Rodrigo, ¿quiere decir algo? Por ejemplo, en Coronel, con los sistemas de termoeléctricos, ¿se podría implementar algo así? Como, Sí, mira, de hecho, yo lo debería contarlo, pero me tocó hablar un proyecto para una de las centrales, ¿cierto? Pero como dije, una de las centrales hay dos y van a quedar con la duda. Y nos pidieron un proyecto y nosotros lo evaluamos. Y el problema que ellos hicieron los estudios técnicos, de hecho lo querían hacer con los venteos de la caldera. O sea, porque hay vapor que tiene la caldera que ventea normalmente para poder mantener, y es calor suficiente como para probar un piloto. No con la zona de intercambio donde está el tema del enfriamiento con agua de mar, sino que aislarlo. ya, El problema que tenían era un tema de cuando tú trabajas fuera de tu giro. Y ahí están, con los abogados, todo eso, porque la empresa decía, nuestro giro no es vender energía para otras personas, claro. calor. Nosotros vendemos electricidad al sistema interconectado, pero por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿por qué nosotros no le conectamos la energía y se la vendemos a los vecinos al lado a un precio más barato? Porque esa es una propuesta que hace mucho tiempo le he dicho, porque decimos, nosotros no estamos en ese giro, ese es el distribuidor, nosotros somos generadores. Y acuérdate que la ley dice que el generador están separados del distribuidor y están separados del que tiene la red, ¿cierto? Por un tema de que no hay Sí, una integración vertical, ese es el término técnico. Entonces decía, nosotros si queremos entregar al bar, es un problema para nosotros. Mejor nosotros le pagamos la tarifa a un tercero que le entregue, pero que nosotros no lo podemos hacer directamente. Es más engorroso. Y acá pasó lo mismo, de que decían teníamos dos problemas. Uno era eso, de que su giro no correspondía al giro, y segundo decía es que si falla cualquier cosa del sistema, ya sea que se reventó una tubería de agua caliente, se lo atribuyen a la empresa. Que puede ser por un tercero, o sea, estamos hablando de un lugar donde alguien entró a picar, no pidió las instrucciones. Acuérdense que cada cierto tiempo revientan cañerías de gas, de agua, porque cualquier contratista entra a picar. Este es Chile, pues. Chile es un país que pavimenta y después pican, ponen tuberías, después vuelven a picar. Entonces, no está organizado en ese sentido. Entonces, para ellos lo miraron, acuérdense que lo asesoran gente de todos lados y al final dijeron que podía ser un cacho para su imagen. No sé qué piensan ustedes. La idea era buena, pero decían que cualquier problema que había al final es Colbún la que o en este caso Enel la que le entregan malas cosas, que eran las dos empresas que están ahí. Colbún o Enel da lo mismo, pero los dos tenían esa intensidad, están rodeados de población que en otro país lo hablan de la simbiosis industrial y todo eso, que la energía residual de una empresa la usan en otra empresa o se la entregan a los vecindarios, pero acá las normas y las leyes y es como cuando uno dice, yo lo hice de buena intención, pero me malinterpretaron, ¿te fijas? Y eso es lo que yo creo que ellos trataron de no caer. entiendo. Y es Hay complejo eso, porque la lógica era lo mismo. Nosotros cuando lo evaluamos, era, oye, pero tiene sentido si es calor que la pierde. Entonces, prefieren ventearlo al ambiente que meterse en un forro legal y todo eso. Porque al final, claro, hay abogados para todos lados. O sea, pues, te pueden ganar un juicio si encuentra de que tú le entregaste un mal servicio y dice, pero nosotros no tuvimos la culpa. Ah, no, pero no es culpa mía que alguien entrara a picar. Es como acá cuando la gente la fiscaliza en la calle y le dicen, bueno, es que nadie me fiscalizó, pues, entonces por eso estuve afuera sin permiso. Así funcionamos nosotros, lamentablemente. Andamos con la... Profe, Cuénteme. y lo otro respecto, por ejemplo, a la calidad del aire, que no sé, mi percepción nomás. En la zona céntrica de la ciudad de Concepción, en este caso,
noto que es mejor que los barrios periféricos o los barrios Ujú. residenciales. No Sí. sé si tiene que ver por lo que mencionaba, por el tema del uso de las chimeneas, porque en el centro no sé si existe una restricción para ese uso, como en la zona más céntrica de la ciudad, o es porque hay más edificios, tiene que ver con eso más que... Tiene que ver con la segunda, la verticalidad. De hecho, yo sé que es un tema bien polémico. De hecho, se lo voy a resumir, compadre, pero tiene razón con eso. El centro tiene una densidad poblacional importante. De hecho, yo tengo los datos del centro y estuve trabajando por otro modelo que estoy haciendo. Y es alto. Pero la penetración de la leña es más baja. Y la razón es porque con el tiempo se han reconvertido muchas zonas que eran viviendas a edificios. Entonces, en el mismo paño, el suelo, viven, no sé, pues en mi edificio hay 200 departamentos. Y antes habían 2 casas que se sacaron y se construyeron 200. Entonces, si uno ve la relación proyección vertical, ¿cierto? Claro, la ciudad la estoy densificando, pero tengo menos participación de casa. Y el centro también tiene más zonas comerciales que implican que durante el día operan un poco, después la noche no. Y aquí el principal ciclo de las estufas es en la tarde. Entonces, tú te das cuenta que la gente se va al centro de los lugares comerciales y se van a las casas. El problema son los barrios, que concentran una mayor densidad poblacional en viviendas más pequeñas, de espacio y todo, por lo tanto una está pegada al lado de otra. ¿No? Esos barrios nuevos que se han construido o los barrios de viviendas sociales son los focos críticos que hay. Por esa razón. Entonces, claro, yo podría argumentar a todo este tema que había la votación de que no querían más edificios y que a lo mejor ha sido un beneficio. De hecho, el futuro, cuando lo planifican como un futuro sustentable, es tener más edificios que casas. Ahora edificios verdes, edificios que tengan recirculación de agua, agua gris, todas esas cosas, te creo. Pero el futuro es en edificios. Vea las películas futuristas. La película futurista no habla de ciudades con casas. Porque no es energéticamente y ambientalmente adecuado seguir construyendo casas así en barrios, en la periferia de la ciudad. De hecho, eso tiene un nombre, el que en el año 70 se propuso mucho en Estados Unidos y se echó para abajo. De ahí viene el concepto de suburban. ¿Conocen los suburban? Suburbios. Suburbs. Hasta el vehículo, este 4x4, el Suburban, te demuestra el derroche que hay. Pues. Si por algo se llama Suburban, pues, el vehículo más grande que hay que tiene en la línea, que es un derrochador que te da como 5 kilómetros por litro. O sea, es otro país, es otro planeta. Entonces ya vender ese concepto a alguien, cómprate una casa en un barrio periférico, viaja todos los días 50 kilómetros para venir a trabajar, no, esa cuestión no funciona ahora. Ahora, vive lo más cerca de tu trabajo, usa transporte local, consume local, no hagas viajes innecesarios. Todos esos son como los principios ahora de las ciudades sustentables. Consume local, yo creo que ustedes lo han escuchado. Entonces, el argumento tiene razón, Rodrigo. O sea, hay más viviendas que son edificios, por lo tanto, no requieren estufa de leña y no pueden implementar estufa de leña. Y segundo, también requieren menos energía, pues no son casas grandes. Las casas que sacaron de acá eran casas más grandes, más sitios, y esas están desapareciendo o se convirtieron en negocio, me refiero a oficinas. Ya, gracias, profe. Pero es un buen ejemplo el que planteó. Y yo por eso vivo en el centro, porque elegí las zonas con menos contaminación. Fundamento. Pero más ruidosas. ¿Ah? No, los Pero barrios. son más ruidosas. Ese es Bueno, pero el contra. camino todos los días a la pega, eso es priceless. Bueno, cuando podía caminar al trabajo. O sea, cuando veía a mis colegas peleando con el estacionamiento, decía, bueno, yo camino todos los días. Pero porque yo elegía, no es una consecuencia. O sea, yo soy el destino, el dueño de mi destino. El costo de viaje es otro. ¿Se acuerdan que les comenté que se usó para los parques? Y es un método que también se creó porque el costo evitado sirve muy bien para el tema de enfermedades, aumento de productividad sirve muy bien cuando yo veo un atributo ambiental, por ejemplo, para mejorar la productividad o mejorar una actividad como el caso de la agricultura, pero también yo lo podría justificar como desarrollar un proyecto energético para mejorar la disponibilidad de energía, para hacer proyectos comerciales y mejorar la productividad de un sector. También lo podría calcular como el cambio de productividad de esa forma para que también lo vean. Y
en este caso el costo de viaje, el fundamento es todo el gasto o el costo que está implícito en el precio que las personas destinan para llegar a un lugar. O sea, yo estoy valorando ese lugar indirectamente con todos los gastos que implicó para que las personas llegaran allá. Por lo tanto, si yo voy a la Punta Arenas para visitar Torres del Paine, y de hecho yo he conocido gente que conoce Torres del Paine y no conoce ni una ciudad más allá del aeropuerto que tuvo que llegar a Santiago. O sea, llegó a Santiago, Punta Arenas, Torres del Paine, Punta Arenas, Santiago, de vuelta al país. Porque venía con esa convicción. Entonces, en el caso de esa persona, si venía de Alemania, todo lo que implicó en su destino de el pasaje aéreo, la estadía, la alimentación, para pasar su estadía en el parque, porque quería ir al parque, indirectamente es la valoración que él le da a ese lugar. Entonces, si yo empiezo a sumar todos los visitantes que tiene, que se registran y que tienen información que dice que yo vine específicamente a visitar este parque, yo lo puedo usar como argumento para decir, este parque vale esto, porque esta es la cantidad de plata que se mueve para poder, de alguna forma, venir a este lugar. Y esa metodología se creó específicamente para valorar el parque Yellowstone, cuando se creó el parque Yellowstone en Estados Unidos. Porque ese parque fue bien polémico, fue el primer parque nacional, y fue bien polémico porque yo estaba en el Yellowstone, si ustedes tienen la oportunidad de ir, tiene una característica, es muy bonito escénicamente, pero la polémica era de que no era la zona que tenía mayor biodiversidad de Estados Unidos. De hecho, era algo que ellos le llamaban la época de Rockanization, que era como la época de valorar y proteger zonas con roca y con hielo, porque no estaban protegiendo hábitats, estaban protegiendo valores escénicos. Y ahí salió el Glacier National Park, estaba el Grand Teton, todo eso que son parques que uno va para allá, claro, hay especies emblemáticas, hay osos, hay águilas, pero no es la mayor biodiversidad como por ejemplo los Everglades de Florida, que no se habían protegido. Entonces generó mucha controversia de por qué estamos valorando estas zonas que no son las más prístinas tampoco, y las zonas con mayor valor de conservación, que era lo que decían los biólogos. Entonces alguien dijo, oye, ayúdenme, ¿por qué no tratamos de valorar esto? Porque biológicamente tiene razón, las zonas con mayor biodiversidad están en otros lados, pero no estaban siendo protegidas. Y a alguien se le ocurrió la idea por la cantidad de gente que movía estos parques, que es el parque más visitado que tiene Estados Unidos, Yellowstone, creo que todos lo conocen por el oso yogi, y calcularon. Y si dijeron en realidad a lo mejor no tiene la mayor biodiversidad, pero toda esta plata mueve. Y ahí fue el argumento como para crear esta metodología, que el costo de viaje. Y ahora si usted me dice, ¿para qué la podemos usar? Si hay un proyecto que quieren valorar un parque o quieren proteger una zona, de hecho hace unos años atrás alguien quiso hacer, por ejemplo, para el tema de Ramuncho, de limpiarlo y producir como una suerte de ecoparque ahí, como proyecto de asignatura. Dijeron, bueno, pueden aplicar esta metodología si hacen un levantamiento de información de cuánta gente va para allá, la distancia, el tiempo, si alguien lo conoce fuera de la región, y en realidad tú puedes tratar de definir, a una pequeña escala, por supuesto, de cuánto el costo de viaje para llegar allá y cuánto están dispuestos a gastar en combustible, manejar, para ir a este pequeño lugar, ¿cierto? Pero acá sería mucho más marcado para hacerlo en el caso de Torres del Paine, que definitivamente es el parque más visitado que tiene Chile. Entonces, te fijas, servicios recreacionales puede servir, un nuevo sitio recreacional si quieren construir, quieren valorarlo también, la calidad ambiental que tiene el sitio recreacional, o sea, podrías incluso agregarle por qué visitas este parque a diferencia de otro parque, porque de hecho un extranjero que viene a Chile, lo último que querría visitar sería un centro comercial, un mall me refiero. De hecho, probablemente el que va a estos lugares es el enemigo de los centros completamente que a nosotros nos gusta de repente son los malls. Yo recuerdo hablando con mis colegas, le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que más echa de menos de la pandemia? No me va a creer que ir a los malls. O sea, el último lugar que visitaría sería un mall, sobre todo porque es cerrado. Ahí está. Parques nacionales, ¿cierto? Estas son las Torres del Paine, por si acaso. Una imagen compuesta. Y como les dije, este parque mostró claramente el argumento del costo de viaje cuando hubo el incendio. ¿Se acuerda cuando hubo este problema de que se incendió y por supuesto reclamaba la Cámara de Comercio de Puerto Natales, que
el que no ha estado en Punta Arenas en el parque, porque alguien me mencionó Punta Arenas o el Museo Sarah Brown, también si van a Punta Arenas, otro lugar que recomiendo, vayan al cementerio de Punta Arenas. También vale la pena mirar ahí los mausoleos y todo Bonito. eso. Es bonito, tiene Bonito. una entrada que se construyó para ella, la Sarah Brown, cuando ella falleció. Y tiene bonito, tiene varios hitos ahí, no les voy a contar para no ser spoiler alert, pero es otro lugar que también pueden visitar. Y si tienen la oportunidad, vayan a Puerto Natal, igual queda lejos, no es al lado, por si acaso, no es al lado, es como... Son 3 horas de Punta Arenas. como 300 y tantos kilómetros exactamente. Y si uno ve el Parque Nacional, esta es la entrada. Cuando uno entra desde Puerto Natales, y cuando se quemó, quedó así. Que de hecho, yo fui el año después que se había quemado, no el año que hubo el incendio, porque se cerró el parque ese año del incendio y se perdió mucha plata. De hecho, muchos de los que de alguna forma estaban ahí trabajando reclamaban de que no cumplieron con sus ingresos, porque de hecho en ese periodo estival, que parte como en noviembre, diciembre, hasta finales de febrero, marzo, de hecho marzo todavía, con eso juntan los recursos para todo el año, porque el resto del año es prácticamente un lugar aislado, o sea, nadie iría a Torres del Paine ahora, por ejemplo, muy frío, nieve, ventisca, pero ese parque atrae muchos turistas y turistas que paga, que también el otro punto que muchas veces se quejan nuestros empresarios turísticos y dicen que hay turista y turista, y digo, pero ¿cómo? El turista extranjero paga, significa que no solamente paga el alojamiento, paga la comida, paga la cafetería, consume localmente, compra artesanías, compra productos. Y yo digo, un turista nacional, digo, no, este compadre trata de meter lo más que puede en el lugar, trae su propia comida, trae a la mala los tragos, entonces al final consume poco de los servicios complementarios. No sé si será verdad, pero yo lo pensaba ahora cuando te lo planteé desde ese punto de vista, ahora que ya dejé hace muchos años de ser estudiante, porque como estudiante por supuesto éramos así, arrendábamos una cabaña a muchas personas. Y en ese punto de vista, el costo que tiene ese parque lo pueden valorar con eso. Y de hecho, la metodología cae muy bien para este caso. El método de costo de viaje se aplica recolectando información del número de visitas desde el sitio, desde donde se fue, pero hay que procesarla y hay que limpiarla. Entonces, por ejemplo, afortunadamente los parques, todos estas tienen la información de las visitas y los lugares de procedencia. Entonces uno puede tomar estas fichas, estos ingresos a los parques, y uno podría tomar el día que fue, cuántas personas y el lugar de procedencia, que es lo que normalmente uno registra en una bitácora. El único problema que tienen los datos, y se los digo como si ustedes alguna vez lo ocupan, es que uno no puede saber si la persona fue exclusivamente para eso o fue como coincidencia que estaba haciendo otra actividad en Punta Arenas y de repente le dio tiempo libre y fue a visitar el parque, porque si estaba en Punta Arenas ya no pudo cobrar el viaje desde Santiago o desde el extranjero a Punta Arenas, sino que tendría que considerar solamente el trayecto desde Punta Arenas al parque, por una razón obvia de que esto es la valoración del parque, el costo completo para llegar a ese parque, no para como una coincidencia. Yo cuando visité el parque fue porque estaba haciendo un proyecto en Punta Arenas y aproveché que me quedó un domingo entre medio, me quedé el fin de semana y aproveché de visitar el parque, tomé estos tours de día y me fui todo el día, me mostraron el parque por dentro. Entonces, si yo tuviese que valorarme a mí mismo, yo tendría que ser objetivo y solamente considerar el pago del tour que hice yo y lo que habré consumido allá cuando paramos para poder comer algo en el parque. Y la entrada, por supuesto. Eso fue lo único, pero no podría haber considerado el viaje desde Concepción a Punta Arenas porque estaba por otro propósito. Y ahí está la distorsión que tienen estos métodos, ¿se fijan? Que estima el valor utilizando data de los visitantes individuales, y yo con eso los junto, los sumo, incorpora datos sobre la calidad del servicio, ¿cierto? Se obtiene demanda individual y luego agrega, o sea, los separo y después los sumo. Y la sumatoria de un año completo lo podría después proyectar en el tiempo, podría saber cuánto me cuesta el parque. Entonces hay costos que son ineludibles, por ejemplo, derivados estrictamente de desplazamientos. Yo podría asumir supuestos de cuánto cuesta un pasaje aéreo de una capital de Europa al parque, me refiero a Santiago, Punta Arenas, de distintos países según la frecuencia que hay. Tampoco tengo que tener el detalle, porque el tipo dice vengo de Alemania, y yo no digo ya de dónde viene, de Frankfurt, de Bonn, de qué otro país vendrá, entonces yo diría, o viene de Países Bajos, ¿de qué país vendrá? No sé. Entonces yo estimo
desde las capitales, que por lo general es un supuesto, y así yo puedo ir a hacer la acotación. Recuérdense que la gracia de los métodos, que son estimaciones, así que no hay que perder el norte con los detalles. Y así están los costos también discrecionales, por ejemplo, si la persona se quedó por día, yo le asumo que se alimentó y durmió, y como ese detalle no lo van a encontrar ustedes en la bitácora, ustedes asumen el costo promedio que tiene el alojamiento, porque al final igual se cancelan. Acuérdense que es un costo agregado, uno pagó un hotel y otro pagó una pensión, pero al final, como es una suma agregada, los costos se compensan, así que por eso les digo que no se vayan al detalle, vean los montos gruesos. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene fundamentos teóricos y por eso fue creíble cuando se aplicó al parque de Yellowstone. Y estima una demanda usando información cuantitativa que son precios de mercado, y eso es bueno. ¿Y qué desventaja? Que lamentablemente yo justifico una naturaleza por beneficios recreacionales solamente, que nuevamente va a lo que les decía yo, o sea, estoy justificando que quiero proteger esta zona por el beneficio que trae en recreación, no por su valor de conservación, que era lo que les decía yo, que era más bien desde el punto de vista de la discusión más bien filosófica que había. Y por otro lado, también, si no hay mucha información para hacer las estadísticas, cuesta hacerlo. Y ahí tienen las aplicaciones. Si quieren hacer un proyecto de un parque, una playa, lugares escénicos que proteger, calculen, usen esta metodología que existe, se llama costo de viaje o costo de trayecto, y la pueden aplicar para el escenario. Bien, y el último que hay, y con eso termino porque ya se cumplió la hora, pero está en el material y mañana lo puedo retomar, pero son 2 láminas más, que es la valoración contingente. Y a mí me genera un poco de escozor esta metodología, porque esta metodología tiene que ser informada, porque la valoración contingente se llama la disponibilidad a pagar. Por lo tanto, si yo no estoy bien informado, yo soy un opinólogo, o sea, yo opino sin realmente cumplir lo que quiero. Por ejemplo, si le va a preguntar a alguien, ¿cuánto pagaría usted para que el aire esté limpio? Yo tengo problemas, porque se han usado, por ejemplo, para la calidad del agua, calidad del aire, condición del paisaje. Entonces, si yo estoy en un país que tiene más conocimiento desarrollado, entonces yo le pregunto a la población, ¿cuánto usted pagaría porque el aire esté limpio? ¿Qué yo lo que debería pensar yo que esa persona sabe en relación a lo que yo le estoy preguntando? Porque yo sé por qué se lo estoy preguntando, porque yo trabajo con calidad del aire, hago estos estudios, entonces yo quiero ver la disponibilidad a pagar de las personas por tener el aire limpio. Porque yo sé que existe eso. De hecho, algunos han implementado la idea de comprar de estos filtros de alta eficiencia para ponerlos en las casas, otros han tratado de poner sistemas de filtrado de aire, de hecho existen a nivel comercial. Entonces, hay una intención de pagar por mejorar tu calidad del aire, pero si yo lo hago al nivel grueso en todas estas ciudades que tienen problemas de contaminación del aire, yo le pregunto, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar por que el aire estuviera limpio? ¿Qué problemas puedo tener con esta metodología? ¿No sé si alguien se quiere aventurar? Yo discutía una de esas preguntas con las profesoras de la asignatura anterior, señalando de que la persona, cuál es el nivel de información que maneja la persona para dar esa respuesta, para decidir si aporta más o menos o si no aporta nada. Es exactamente el nivel de información. Tú dices que vieron también esta evaluación contingente con la profesora anterior. Lo comentamos, no lo No, profundizamos a nivel de ejemplos, pero ya, lo vimos igual. exactamente. Si exactamente, el nivel de información. Fíjense, yo me voy a adelantar un poco. Si hubo esta metodología, yo quiero de alguna forma, primero que todo, ahí les puse algunos tips cómo aplicarla aquí. El cambio, la calidad del ambiente que se propone. Ustedes tienen que mostrarles, o sea, tienen que mostrarles completamente cómo va a ocurrir este cambio. O sea, si usted dice la calidad del aire, tiene que explicarle completamente. Al mejorar la calidad del aire, usted no se va a enfermar, va a mejorar su calidad de vida, no le va a doler la cabeza, o sea, tiene que entregarle todos los atributos que a lo mejor ellas no lo tienen conectado, porque pueden decir que esto tiene que ver con desconocimiento también. Entonces, como dices tú, tienes que estar informado, o sea, la información que yo manejo tiene que ser la misma que tú manejas para que exista efectivamente una valoración. De lo contrario, yo puedo tener 2 respuestas. 0, porque para mí a lo mejor el aire limpio no significa nada porque no veo la causa-efecto, que eso es lo más que puede ocurrir. Y segundo, puede ser una respuesta ideológica, que yo decir, ¿yo por qué tengo que pagarla si es un deber del Estado? Y por eso lo digo que es ideológica. Yo digo, oiga, pero en los países desarrollados el Estado
es un ente regulador del bienestar de todos, no es el que tiene que hacer toda la pega la tenemos que hacer nosotros. Así funcionan los países desarrollados, si ustedes saben. Por lo menos de los que yo quiero ser. O sea, el Estado es un órgano administrador, no es el que me tiene que hacer toda la pega la tienen que hacer las personas. O sea, el Estado tiene que velar por educación, pero ¿cómo no tiene que velar y obligar a que los estudiantes estudien? O sea, si no quieren estudiar los estudiantes, es otro problema. O sea, yo les doy las mejores oportunidades en las clases, les doy buenos profesores y los estudiantes no quieren ir a clase, ese es otro problema. Entonces, a eso me refiero yo del problema de estas metodologías, que si no tengo el mismo nivel de conocimiento, mi respuesta es desinformada, por lo tanto no me aporta para la valoración. ¿Te fijas? O yo podría yo he tratado de hacer estos experimentos y he tratado de poner varias, incluso relativizar, por último poner prioridades, ¿cierto? Decir, ya, a ver, si la persona no me está respondiendo, a lo mejor es porque no sabe. Entonces yo le hago preguntas entre medio como para relativizar, por ejemplo, de orden de importancia. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que tiene usted? Eso yo lo hacía antes que saliera la segunda encuesta del medio ambiente, porque después de eso me dejó clarito que yo estoy en un tema adecuado. ¿Qué es lo que dice la segunda encuesta del medio ambiente? ¿Qué es lo que responde la población frente a los principales problemas ambientales que la acogen? La calidad del aire el primero. 33% del país responde que la calidad del aire como primera prioridad. Entonces, exactamente. Pero antes, como le decía mi tía, me decía, hay que ir al sur, como, disculpe que sea tan sutil, me decía, no hay nada como el sur, que tiene buena calidad del aire. Eso ya no es válido ahora, porque ahora se mide en las otras ciudades y están peores que Santiago. Lo que pasa es que Santiago tiene más historia, tiene más cobertura mediática, tiene la mitad de la población, pero no es necesariamente así. Entonces, la disponibilidad a pagar es un pago que yo quiero lograr para evitar o mejorar un atributo ambiental. En este caso, mejorar la calidad del aire. Entonces, mientras más conocimiento tenga yo de las consecuencias negativas de eso, yo me doy cuenta que la gente valoraría más el atributo y estaría dispuesta a pagar por eso. ¿Cierto? Y también está la otra metodología que tiene que ver la disponibilidad a aceptar. Por un lado es a pagar y la otra tiene que ver con una compensación. Y yo se las paso como tip acá, porque cuando tú tienes un proyecto de evaluación ambiental y tú vas a generar un impacto ambiental, ¿qué es lo que te dice cuando tú ya no puedes evitar generar el impacto? Como por ejemplo vas a construir un proyecto hidroeléctrico y vas a generar una zona de inundación donde vas a tener que erradicar a personas. Por muy bien desarrollado el proyecto que tengan, no hay una forma técnicamente viable de poder aislar ese grupo para que no se inunde, por lo tanto los va a tener que relocalizar, ¿cierto? Por lo tanto va a tener que hacer un estudio que es la disponibilidad a aceptar, porque el mecanismo de mediación que te queda es llegar a una compensación voluntaria con la persona. O sea, es lo primero. Ahora tú podrías judicializar el caso, que no es lo ideal, pero lo que busca en primera instancia es que tú llegues a un acuerdo económico con la persona, que es un acuerdo compensatorio por las molestias. De hecho, mientras más desarrollado el país, más de alguna forma se busca con llegar a un acuerdo. A lo mejor te genera un impacto, genera ruido, entonces el acuerdo económico es que te van a aislar las casas, por ejemplo, con los proyectos de los parques eólicos. Y en este caso, la disponibilidad a aceptar, tú buscas establecer cuánto es el nivel de compensación que tú esperarías por este perjuicio o este daño ambiental que te están generando. Por supuesto, un daño ambiental que cumple la norma. O sea, a mí no me pueden pagar por estar viviendo en una zona que no cumple un estándar de norma de calidad ambiental. O sea, puede ser, las normas se cumplen, pero estoy hablando de generar una molestia. Por ejemplo, me genera ruido, pero cumple el decreto de la norma de ruido. Pero igual le voy a generar un poco de ruido. Entonces yo veo con esta metodología también cuánto estoy dispuesto a aceptar de compensación. Y también hago este experimento para poder establecer el orden de magnitud de las compensaciones para que por lo menos los vecinos y todos queden bien. Y es bueno hacerlo antes de construir el proyecto, porque una vez que uno lo construye y recién sale a negociar, perdiste el sartén del mango, como dice, y tú quedaste a merced de todos los litigios que hay. Y eso ha pasado, ustedes lo han visto cuando se hacen estos proyectos, como por ejemplo el puente, la extensión del puente Chacabuco. Ha sido un problemazo llegar a compensaciones por las relocalizaciones que tuvieron que hacer para el tendido, ¿cierto? Para el trayecto. Porque la disponibilidad es muy distinta cuando el proyecto está en una maqueta
versus el proyecto cuando ya está casi entregado. Cambia el poder de negociación. Ustedes que han estudiado las fuerzas de Porter. Características generales, pregunto el escenario de una transacción de mercado, pero hipotética, por supuesto, porque todavía no ocurre, y dice, se pregunta si la persona está dispuesta a pagar tanta cantidad de dinero por acceder a un bien o a un servicio incremental. Entonces tú le preguntas, ¿usted estaría dispuesto a pagar? Porque si tú le preguntas un monto abierto, a veces no funciona. Y si tú le preguntas un rango de precios, ¿cuál creen ustedes que es la distorsión que hay? Si le dice, usted pagaría entre tanto y tanto, ¿qué valor elige por este servicio ambiental? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta inmediata de cualquier persona? Incluso yo, que también tengo educación. ¿Cuál? El más bajo, exactamente. Eso fue lo que trataban de decir. Si usted le pregunta la compañía de su celular, por su plan de teléfono celular, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar? ¿25.990 o 12.990? ¿Su respuesta cuál sería? 12.990. Claro, pues se me están No, dando yo, el mismo servicio. Cuénteme, ¿qué me yo fiel a mi carrera de psicología, digo, depende. No, Depende del servicio. no, sí estoy de acuerdo, es más complejo que esto. Pero por eso yo al final lo que hago es que fijo un valor y lo pregunto muchas veces y establezco una elasticidad, una curva, donde yo veo en qué momento se ocurre la inflexión que se llama. Que es como, por ejemplo, cuando tú quieres sacar un producto al mercado y no conoces el precio del producto. Tú lo preguntas a distintos precios y al final tú graficas la frecuencia de eso y tú ves el punto donde la cantidad de respuestas versus por el multiplicado por el precio te da el mejor factor. Entonces, no el óptimo no es necesariamente el más bajo ni el más alto, sino que va a ser un punto intermedio por esa distribución que yo calculo. Entonces, por eso esto se hace experimentalmente. O sea, como es una estadística, funciona bien con una gran cantidad. Bueno, estamos en la hora, yo sé que ustedes valoran su tiempo, sobre todo considerando que estamos en una metodología de valoración y el tiempo también se valora. Así es que yo lo voy a dejar hasta acá y le dejo el material, por supuesto, se los voy a enviar junto con los videos en un clip, junto con el link para mañana. No los quise enviar los dos juntos para que no se confundieran, pero también para que no se les escondieran con otros correos que le van llegando durante el día. Así es que voy a parar la clase, voy a parar la grabación, sin embargo me voy a quedar para preguntas que quieran hacer ustedes sobre este material, porque no tengo ningún problema, pero la clase, como clase, la voy a parar ahora. Y voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para que no quede tan largo también el video.